Hola y bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre el circuito integrado 555. Pero en esta ocasión no me encuentro solo, puesto que unos compañeros me ayudarán a explicar este tema. Bueno, les explicaré un poco sobre qué trata esta pequeña pieza de tecnología, el circuito integrado 555, y después los dejaré con mis compañeros. Esta pequeña pieza de tecnología, la cual tienen en estos momentos en pantalla, es un pequeño chip que se utiliza para generación de temporalizadores, pulsos y oscilaciones. El 555 puede ser utilizado para proporcionar retardo de tiempo como un oscilador, y como un circuito integrado flip-flop, su derivada, proporcionan hasta 4 circuitos de sincronización en un solo paquete. Fue introducido en 1971 por Signetics. El 555 sigue siendo de uso generalizado debido a su fácil uso, precio bajo y la estabilidad. Muchas personas lo fabrican en versión de transistores bipolares y también en CMOS de bajo potencial. A partir de 2003 se estima que 1.000 millones de unidades se fabrican cada año. Este circuito suele ser utilizado para trabajos sencillos, como trabajos escolares, debido a su bajo costo y facilidad de trabajo con este. ¿Para qué sirve el circuito integrado 555? Diseñado para trabajar como contador de tiempo de uso general y el oscilador, este circuito integrado se utiliza para activar o desactivar circuitos durante intervalos de tiempo determinados, es decir, se usa como temporizador. Para ello lo combinaremos con otros componentes cuyas características y forma de conexión en el circuito determinarán la duración de los intervalos de tiempo del 555 y si estos intervalos se repiten continuamente o no. Ejemplos para los que podemos usar el 555 son luces intermitentes, regular el tiempo que tarda en apagarse una luz, ajustar el tiempo de una tostada. El funcionamiento y las posibilidades de este circuito se pueden comprender estudiando el diagrama de bloques. Básicamente se compone de dos amplificadores operacionales montados como comparadores, un circuito biestable del tipo RS que se utiliza su salida negada, un buffer de salida inversor que se puede entregar o absorber una corriente de 200 mA y un transistor que se utiliza para descarga del condensador de temporización. Una red de 3 resistencias iguales fija los niveles de referencia en la entrada inversora del primer operacional y en la no inversora del segundo operacional a 2/3 y 1/3, respectivamente, de la tensión de alimentación. Cuando la tensión en el terminal umbral supera los 2/3 de la tensión de alimentación, su salida pasa a nivel lógico 1, que se aplica a la entrada R del biestable, con lo cual su salida negada, la utilizada en este caso, pasa a nivel 1, saturando el transistor y comenzando la descarga del condensador. Al mismo tiempo, la salida del 555 pasa a nivel 0. La gama de aplicaciones del circuito se incrementa, pues se dispone de un terminal de reset activo a nivel bajo. Se puede utilizar para poner a nivel bajo la salida del 555 en cualquier momento. El circuito integrado 555 posee dos modos de operación, el multivibrador estable y el multivibrador monoestable. El temporizador IC555 es un circuito integrado que se utiliza en la generación de temporizadores, pulsos y oscilaciones. El 555 puede ser utilizado para proporcionar retardos de tiempo, como un oscilador, y como un circuito integrado flip-flop. Sus derivados proporcionan hasta 4 circuitos de sincronización en un solo paquete. Descripción de las conexiones. GND, normalmente la 1, es el polo negativo de la alimentación, generalmente tierra. Disparo, normalmente la 2, es donde se establece el inicio del tiempo de retardo si el 555 es configurado como monoestable. Este proceso de disparo ocurre cuando esta patilla tiene menos de 1/3 del voltaje de alimentación. Este pulso debe ser de corta duración,
pues si se mantiene bajo por mucho tiempo la salida se quedará en alto hasta que la entrada de disparo pase a alto otra vez. Salida, normalmente la 3. Aquí veremos el resultado de la operación del temporizador, ya sea que esté conectado como monoestable, estable u otro. Cuando la salida es alta, el voltaje será el voltaje de alimentación menos 1.7 voltios. Esta salida se puede obligar a estar en casi 0 voltios con la ayuda de la apatía de reinicio. Reinicio, normalmente la 4. Si se pone a un nivel por debajo de 0.7 voltios, pone la apatía de salida a nivel bajo. Si por algún motivo esta apatía no se utiliza, hay que conectarla a alimentación para evitar que el temporizador se reinicie. Control de voltaje, normalmente la 5. Cuando el temporizador se utiliza en el modo de controlador de voltaje, el voltaje en esta apatilla puede variar casi desde menos 1.7 voltios hasta casi 0 voltios. Así es posible modificar los tiempos. Puede también configurarse para, por ejemplo, generar pulsos en rampa. Umbral, normalmente la 6. Es una entrada a un comparador interno que se utiliza para poner la salida a nivel bajo. Descarga, normalmente la 7. Utilizado para descargar con efectividad el condensador externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento. Voltaje de alimentación, normalmente la 8. Es el terminal donde se conecta el voltaje de alimentación que va de 4.5 voltios hasta 16 voltios.